Hiciste clic en este video porque algo dentro de ti ya no puede seguir fingiendo. No lo dices en voz alta, pero lo sabes. Esta vida que vives no se siente del todo tuya. Hay una incomodidad que no descansa. No es rutina. No es cansancio. Es una alarma silenciosa. La sospecha de que tomaste el camino equivocado. O peor aún, de que te vendiste por encajar en una historia que nunca elegiste. Este ensayo no es una lista. Es un espejo. Un recorrido por 10 verdades que casi todos descubrimos cuando ya es demasiado tarde. Verdades que no gritan, pero desgastan. Que no duelen de golpe, pero se filtran. Y todo comienza con una traición invisible. La más peligrosa. La que cometes contra ti cuando decides agradar antes que ser. Porque sí, muchos dimos los mejores años de nuestra vida tratando de agradar a personas que nunca nos amaron. Personas que, en el mejor de los casos, solo nos toleraban. Te esforzaste por gustarles. Fuiste útil, amable, incluso indispensable, pero no amado. Y lo sabías. Lo intuías en sus silencios, en los mensajes sin respuesta, en las miradas que pasaban por encima como si no existieras. Aún así te quedaste. Seguías dando más. Convencido de que en algún momento alguien se daría cuenta. Alguien vería todo lo que estabas poniendo en juego. Pero no ocurrió. Y mientras tanto, tú sonreías. En fiestas, en reuniones, rodeado de gente pero completamente solo por dentro. Jugabas tu papel. El de la persona fuerte, disponible, agradable. Fingías estar bien para no incomodar, para no ser una carga. Porque pedir algo parecía un riesgo mayor que seguir dándolo todo a cambio de migajas. Con el tiempo, esa forma de vivir se volvió costumbre. Aprendiste a ajustar tu forma de hablar, de vestirte, de actuar, según quien tuvieras enfrente, a no pedir demasiado, a no mostrarte del todo. Y lo llamaste madurez, lo llamaste empatía, pero era miedo. Miedo a que, si eras tú por completo, nadie se quedara. Así que fuiste borrando tus bordes. Te moldeaste para encajar en vínculos que ni siquiera eran reales. Nietzsche fue claro. Quien vive para agradar a los demás, renuncia a su esencia. Y eso hiciste. Te adaptaste tanto al molde que los otros querían ver, que un día ya no supiste quién eras antes de empezar a disfrazarte. Lo más duro no fue darte cuenta de cuánto diste. Fue entender que nadie te lo pidió. Nadie te exigió vaciarte. Fuiste tú, intentando que el sacrificio garantizara amor. Pero el amor no llegó, porque ellos nunca estuvieron realmente ahí. Y ahora, lo único más pesado que el vacío es recordar cuántas veces lo confundiste con amor. Pero esa apenas fue la primera traición, la más visible, la más obvia. Aún quedan verdades que duelen más, porque no solo cediste frente a los demás, también lo hiciste contigo. Después de haber entregado tanto por agradar, creíste que lo que te mantenía atado era lealtad, pero con el tiempo descubriste que no era eso. No era fidelidad, era miedo. Miedo a quedarte solo, a enfrentarte a tus propios vacíos, a tener que comenzar desde cero sin nadie al lado para sostenerte. Te quedaste en lugares donde ya no había nada. Sostuviste vínculos que te desgastaban. Justificaste lo injustificable, todo con la excusa de que eras leal. Inventaste argumentos para no irte. Dijiste que eras paciente, que todos merecen una oportunidad, que el amor todo lo puede. Era terror maquillado de compromiso, un miedo disfrazado de virtud. En el fondo sabías que ese trabajo te apagaba, que esa amistad te drenaba, que esa pareja no te veía, pero el silencio de estar sin ellos parecía más insoportable que el dolor de seguir ahí. Entonces convertiste la resistencia en una prueba de carácter. Te repetiste que quien aguanta es más fuerte que quien se va, que cortar un vínculo es traicionar.
Pero nadie te enseñó que la peor traición es la que cometes contra ti mismo, solo para no sentirte abandonado. Te aferraste no por amor, sino por miedo. Miedo a que la soledad confirmara que no eras suficiente. Y como tantas veces, disfrazaste dependencia de lealtad. Llamaste amor a lo que era pánico. Creíste que soltar era rendirse, cuando en realidad fue aferrarte lo que te rompió. Nietzsche lo entendió con una claridad brutal. Dijo que el precio de ser uno mismo, muchas veces, es la soledad. Y no se equivocaba. Porque cuando por fin te atreves a soltar, lo primero que llega es el silencio. Un silencio que duele, que arde, pero que también libera. Por primera vez no estás reaccionando desde el miedo. No estás luchando por ser visto. No estás mendigando espacio en vínculos que ya no te contienen. Estás eligiendo escucharte. Y es ahí, en medio de ese silencio crudo, donde nace algo que no habías sentido antes. Respeto, no el que te dan los demás. El que nace cuando por fin te eliges. Y si logras quedarte contigo sin buscar reemplazos inmediatos, sin correr de vuelta al ruido, vas a entender lo que evitaste aceptar durante años. Y en medio de ese silencio que elegiste por fin habitar, aparece una verdad que no esperabas. Descubres que todo ese tiempo en el que intentaste ser bueno, comprensivo, paciente, no te salvó de nada, que por más que hiciste las cosas bien, por más que te esforzaste por no herir, por estar ahí para todos, terminaste igual de herido, porque nadie te enseñó a protegerte, solo te enseñaron a ceder, a adaptarte, a no molestar, a sonreír incluso cuando te rompías por dentro. Confundiste bondad con silencio. Confundiste amor con sacrificio, pero nunca te hablaron de los límites. Nadie te advirtió que ser bueno sin fuerza es una invitación al abuso. Desde niño te premiaron por portarte bien, por no cuestionar, por no hacer ruido. Aprendiste que si tragabas lo que dolía, si dabas un paso atrás, si no incomodabas, entonces te iban a querer. Pero lo que nadie te dijo es que hay personas que no respetan la bondad, que interpretan tu paciencia como debilidad, que se escudan en tu empatía para evitar hacerse responsables de su propio caos. Así pasaron los años, y tú seguías dando más, convencido de que eso te haría inmune al abandono, que entenderlo todo te protegería, pero lo único que lograste fue olvidarte de ti. Y entonces empezaste a notar que la gente no te respetaba, no porque fueras malo, sino porque no ponías límites, porque cada vez que alguien cruzaba una línea, tú la borrabas, porque cada vez que te fallaban, tú lo justificabas. Nietzsche lo advirtió con brutal claridad. Dijo que la moral tradicional nos domestica, convierte a los fuertes en obedientes y a los sensibles en sumisos, que muchas veces lo que la sociedad aplaude como virtud no es más que una forma elegante de resignación, y tú lo viviste. Sonreíste cuando estabas al límite, seguiste ayudando cuando ya no tenías nada para dar. Permaneciste ahí, aunque sabías que nadie lo haría por ti. Hasta que el cuerpo habló, con ansiedad, con insomnio, con rabia que ya no podías contener. Porque cuando el alma se cansa de ser ignorada, encuentra otra forma de gritar. Y ahí lo entendiste. Los límites no son muros que alejan. Son puertas que decides cerrar para proteger tu paz. Son la forma más honesta de decir, me amo, me importo, ya no más. Y cuando por fin aprendes a ponerlos, algo en ti cambia. No te vuelves duro, te vuelves libre. Después de aprender a ceder, a callar, a no poner límites, vino algo más sutil. Aprendiste también a desear lo que no era tuyo, no porque alguien te obligara. Nadie te encadenó a un escritorio ni te gritó lo que debías querer. Pero desde que eras pequeño te llenaron la mente con fórmulas. Te dijeron cómo se veía el éxito, cómo debía sonar tu propósito,
cómo debía sentirse tu futuro, y lo hicieron sin preguntarte nunca quién eras, ni qué sentías. Te dijeron que serías alguien si lograbas ciertas cosas, una carrera, un ascenso, una casa, una pareja, el respeto de los demás. Lo llamaron sueños, y tú también lo hiciste, pero no lo eran. Eran mandatos, era programación, y tú la seguiste al pie de la letra, creyendo que al final del camino vendría la recompensa. Te esforzaste, madrugaste, sacrificaste salud, tiempo, vínculos, descanso. Pensaste que valía la pena, porque cuando llegaras a la cima ibas a sentir algo que justificara todo. Paz, plenitud, sentido. Pero cuando llegaste, si es que llegaste, algo no encajaba. Había logros, sí, pero no había descanso interno. Había reconocimiento, pero no había identidad. Y entonces llegó el silencio. Y en ese silencio empezaste a hacerte preguntas. ¿Todo esto fue por mí? ¿O fue por una voz vieja que nunca me detuve a cuestionar? Con el tiempo comprendiste que tu vida había sido moldeada por expectativas que no nacieron de tu deseo, sino de tu necesidad de sentirte valioso a los ojos de los demás. No por lo que eras, sino por lo que podías demostrar. Y eso no significa que todo haya sido en vano. Significa que nunca te diste permiso de elegir por ti, que confundiste pertenecer con obedecer, que te acostumbraste tanto a complacer que hasta tus sueños terminaron adaptándose. Preguntarte qué es lo que realmente quieres, sin filtros, sin miedo, sin la necesidad de ser aplaudido por ello, duele. Porque implica mirar una verdad incómoda, que la vida que construiste tal vez no era tuya. Y admitir eso puede doler más que seguir actuando entusiasmo. Pero cuando por fin te atreves a romper con esa narrativa heredada, algo en ti despierta, no para destruir lo que fuiste, sino para empezar desde un lugar más honesto. Porque como dijo Nietzsche, el alma se deforma cuando vive según mandatos que no nacen de ella. Y quien no cuestiona lo que desea, termina siendo esclavo incluso de sus propios logros. Y tenía razón, porque ningún éxito vale la pena si nace desde el abandono de uno mismo. Y aunque duela abrir los ojos, aunque el nuevo camino no tenga garantías, prefieres reconstruirte con propósito antes que seguir caminando hacia un destino que jamás elegiste. Después de tanto tiempo viviendo en función de lo que se esperaba de ti, había algo inevitable. Empezaste a construir una imagen que funcionara, una versión estable, aceptable, eficiente, alguien capaz de soportar la rutina, de cumplir con las expectativas, de aparentar que todo estaba bien. No era felicidad, pero era funcionalidad, y eso parecía suficiente. Aprendiste a moverte en automático, a interpretar roles, a hablar con seguridad incluso cuando por dentro te sentías perdido. Te volviste experto en actuar, y lo hiciste tan bien que en algún momento llegaste a creer que esa máscara era tu verdadero rostro, pero no lo era. Era una armadura, una estrategia, una forma de no colapsar. Con el tiempo, esa máscara dejó de ser una opción y se volvió una necesidad, porque cada vez que mostrabas tu parte frágil, la vida respondía con más dureza. Así que te endureciste, aprendiste a contener, a no necesitar a nadie, a mostrar siempre una versión funcional, positiva, capaz, y lo lograste. Pero esa aparente estabilidad tenía un costo. Te robaba espontaneidad, te robaba conexión, te alejaba cada vez más de esa parte interna que no buscaba perfección, solo presencia, esa parte que no quería ser fuerte, solo ser escuchada. Quizás nadie lo nota, pero tú lo sabes. Hay días en los que cumples con todo, produces, te ves bien, pero por dentro algo está dormido o roto, y aunque sigas manteniendo el control, hay momentos en los que todo se desmorona sin razón aparente. Te cansas sin haber hecho nada. Te sientes solo incluso rodeado de gente, no porque tu vida esté mal, sino porque ya no sabes quién la está viviendo. Si eres tú, o la máscara que fabricaste para sobrevivir, pero hay algo que no se puede contener para siempre.
La incomodidad interna crece. El alma empieza a reclamar lo que fue silenciado. Y por más que lo intentes reprimir, se filtra en los insomnios, en la ansiedad sin causa, en la sensación de estar ausente incluso cuando estás presente. Y no estás fallando, estás despertando, estás dándote cuenta de que esa supuesta estabilidad no era paz, era desconexión emocional sostenida, una vida vivida desde la superficie, y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a fingir que no pasa nada. Y entonces, cuando la máscara se agrieta, descubres que la desconexión no siempre se ve desde afuera. A veces se disfraza de productividad, de simpatía, de resiliencia, pero por dentro hay una carencia profunda, una sed que no se calma con logros, con reconocimiento ni con esfuerzo, porque cuando no supiste darte amor, saliste a buscarlo donde pudiste, y lo hiciste sin darte cuenta. Te aferraste a personas que no sabían sostenerte. Esperaste respuestas que nunca llegaron. Intentaste demostrar que valías, incluso cuando tú no lo sentías. Y cada vez que aceptaste menos de lo que merecías, cada vez que necesitaste aprobación para sentirte seguro, lo que realmente hacías era repetirle al mundo y a ti que no bastabas. Pero esa falta de amor no se quedó en lo mental. Se volvió ansiedad, hambre de control, obsesión por agradar, miedo al abandono, no porque no valieras, sino porque te trataste como nadie debería tratarse jamás, con juicio, con exigencia, con silencio. Entonces los vínculos comenzaron a quebrarse, no porque no hubiera amor, sino porque el amor que dabas nacía desde el dolor, no desde la plenitud. Y ahí lo comprendiste. No necesitas más atención, no necesitas validación, necesitas tratarte como trataste a todos los demás, con paciencia, con ternura, con presencia, porque mientras sigas buscándote en los ojos ajenos, vas a seguir perdiéndote. Y solo cuando te atrevas a cuidarte como nadie lo hizo, vas a dejar de pedir a gritos lo que siempre estuvo en tus manos. Pero incluso entonces, incluso en ese intento de amor propio, duele otra verdad, que muchas de las personas que dijeron amarte, en realidad, no te conocían. Lo escuchaste 1000 veces, de tu familia, de tus amigos, de tus parejas, y por mucho tiempo, eso te bastó. Te aferraste a esas palabras como si fueran una promesa, porque querías creer que con ser querido era suficiente. Pero con los años algo empezó a vaciarse por dentro. No sabías explicarlo. Era como si todos te vieran, pero nadie te entendiera. Como si amaran una versión de ti que tú mismo habías aprendido a mostrar, pero no la parte que ocultabas cuando nadie te miraba. Tus dudas, tus contradicciones, tus heridas, tus sombras. Hay partes de ti que nunca mostraste, por miedo, por vergüenza, por hábito, y como nadie las conocía, nadie podía amarte en esos lugares. Lo que recibías no era amor hacia ti, era afecto hacia tu personaje, hacia la máscara funcional que interpretaste tan bien. Fuiste el fuerte, el confiable, el que nunca rompe, pero cuando tu alma temblaba, no sabías a quién acudir, porque entendiste algo brutal. Muchas de las personas que decían estar contigo solo estaban mientras no incomodaras, mientras no cambiaras, mientras no desordenaras la imagen que tenían de ti. Porque amar de verdad no es estar cuando todo va bien, es quedarse incluso cuando empiezas a transformarte. Y tú lo sabes, muchas de tus relaciones se rompieron justo cuando empezaste a ser tú, no porque dejaras de encajar, sino porque por primera vez te mostraste entero. No fue que el amor que recibiste fuera falso, fue limitado. Nació desde la superficie, no desde la profundidad. Y ahora lo ves con claridad. No necesitas más palabras bonitas. Necesitas vínculos donde puedas ser completo, donde no tengas que esconder lo incómodo para sentirte aceptado. Porque si tienes que reducirte para que te amen, eso no es amor. Es domesticación emocional disfrazada de cariño.
Y entonces llegas a una capa más profunda. Te das cuenta de que el problema no es solo lo que mostraste o lo que callaste, es lo que escondiste durante tanto tiempo que empezaste a creer que ya no estaba. Rabia, envidia, miedo, ego, necesidad de controlar. Partes tuyas que te enseñaron a rechazar, te dijeron que eran incorrectas, indignas, que no eras tú. Al principio, lo creíste. Reprimiste esas partes. Las empujaste tan hondo que pudiste seguir funcionando, relacionándote, manteniendo tu imagen. Pero lo que ocultaste no desapareció. Solo cambió de forma. Tu sombra aprendió a hablar desde tus impulsos, tus reacciones, tus decisiones. Se filtró en tus silencios, tus sabotajes, tus cambios de humor. Aparecía justo antes de lograr algo importante. Te frenaba al cruzar límites. Te hacía explotar en lo pequeño y callar en lo esencial. No era tu parte racional, era la parte herida, la que lleva años ignorada, y mientras sigas negándola, más poder tendrás sobre ti. Porque el problema no es tener oscuridad, sino fingir que no existe. Muchos creen que ser bueno es ser inofensivo. Por eso se esfuerzan por estar en control, ser correctos, amables. Pero esa presión por eliminar lo incómodo termina fracturándote. No se trata de eliminar tu oscuridad, sino de integrarla, de reconocer que hay partes que gritan, que reclaman espacio. Si no se los das, buscarán formas de hacerse escuchar, y lo harán justo donde más pueden herirte. Tu sombra no es enemiga, es la parte que se cansó de ser ignorada, la que solo quiere ser vista sin juicio. Y cuando por fin la miras, no para justificarla ni condenarla, sino para comprenderla, algo cambia. No porque la venciste, sino porque dejaste de rechazarla. En ese acto profundo, recuperas algo que habías perdido. Tu poder, el real, el que nace de la coherencia, de vivir con todo lo que eres, sin seguir fragmentándote para encajar. Y entonces ves algo más brutal, que antes de perder vínculos, antes de traicionarte con metas ajenas, hubo una decisión silenciosa que lo cambió todo. Elegiste callar, no por cobardía, sino para no incomodar, para mantener la paz. Guardaste lo que pensabas, reíste cuando no querías, aceptaste lo que dolía y lo llamaste madurez. Pero lo que parecía sabiduría se volvió un hábito que te borraba. Callaste tanto que dejaron de esperarte, dejaron de preguntarte, de respetarte, de verte, porque aprendieron que tú siempre te adaptas, y lo más duro fue entender que no fue su culpa. Fuiste tú. Cada vez que te silenciaste para proteger a otros, te abandonaste. Ese abandono se acumula, se vuelve cansancio, frustración, la sensación de estar atrapado en una vida sin espacio para ti. Hasta que un día hablas, por fin, y lo que sale ya no es una opinión, es un grito, un desahogo. Pero es tarde, nadie escucha. No porque no te amen, sino porque los entrenaste a no prestarte atención. Te esforzaste tanto por no incomodar, que desapareciste, y ahora que necesitas ser visto, te sientes invisible. Si alguna de estas verdades te tocó, no lo ignores, porque quien logra reconocerse en medio del ruido ya no puede volver a dormirse. Algo dentro de ti se despertó, y aunque duela, aunque tiemble, ya empezó a moverse. No estás solo. Hay otros como tú, personas que ya no buscan encajar, que dejaron de fingir, que no temen al silencio, que empezaron a escuchar la única voz que importa, la suya. Ese espacio existe. Lo llamamos el círculo del último eco. No es un lugar físico, es una frecuencia, una comunidad donde no tienes que disfrazarte ni explicarte. Aquí no seguimos tendencias, seguimos conciencia. Y si algo dentro de ti sintió que pertenece, no tienes que hacer nada más. Porque si lo sentiste, ya eres parte.